Si llegaste a este video, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué no vas a castings? Hoy vamos a tratar de responder esa pregunta en una serie de videos dedicados a castings y audiciones. Sin más, ¡arrancamos! Hace poco vi este video, donde Brie Larson, para quienes no saben, la Capitana Marvel, cuenta un montón de experiencias en donde fue a diferentes castings y audiciones en los cuales no quedó. Y me pareció súper interesante, diría muy interesante. ¿Por qué exagero el decir muy interesante? Porque con el correr de nuestras experiencias conocemos un montón de estudiantes, actores o actrices que no van a castings por diferentes motivos. Pero los principales son directamente ni van a castings y el otro motivo es por el cual han ido una sola vez a un casting y porque no quedaron no fueron nunca más. Ahora, al parecer, este video deja en claro algo muy importante, que es que si vas a castings tenés chances altas, muy altas, diría altísimas, de no quedar. Y me gusta enfatizar en el muy. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de ver en este y en la siguiente serie de videos es que hay diferentes factores por los cuales no quedarías seleccionados y algunas de esas variables vos sí las podés manejar y otras simplemente no. Pero arranquemos por las variables que no podés manejar. Primero, no das con el perfil. Puede que se abra un casting en el cual busquen a morochos de ojos verdes y vos vayas al casting y no quedes seleccionado. ¿Por qué puede pasar esto? Esto puede pasar porque por algo los que hacen el casting abren un casting. Puede ser que no tengan tan claro lo que estén buscando y en ese no tan claro es lo que les permite abrir un casting o una audición para ver diferentes opciones y tomarse el tiempo para decidir. Y eso vos no lo podés manejar. No está en tu rango de cosas que sí podés cambiar. Y si eso pasa y no quedás, no es tu culpa. Segundo, los que seleccionan son personas. Puede pasar que vos sí tengas el perfil que están buscando, vas al casting y simplemente no le caíste bien a la persona que toma el casting. Y esto puede suceder porque esa persona no cumple bien su trabajo o porque juzga a quienes está seleccionando mientras hace su trabajo o por múltiples razones. O simplemente puede ser, como los que toman casting también son personas, que esté cansado, que haya sido una persona que durante mucho tiempo estuvo mirando a más de 40 actores y actrices y llegaste simplemente vos al final del día y no tiene ganas de prestarte atención. Y eso tampoco es tu culpa. Tercero, las repreguntas. Tanto en las situaciones de castings o audiciones como trabajando con diferentes directores, las repreguntas son odiosas. Y está bueno decir y que quede claro que son odiosas. ¿A qué nos referimos con las repreguntas? A que si te dan una indicación y vos preguntas ¿cómo? Ese tipo de cosas, las repreguntas, cortan con el trabajo. Si te dan alguna indicación, por más que creas que no la entendiste, simplemente hacela y no te pongas a discutirla. Porque simplemente estás en una situación de desventaja. Puede ser que la persona que te dio esa indicación no sea clara o sea súper abstracta, pero en este caso vos tenés que probar algo y nunca repreguntar, porque la repregunta corta el trabajo. Cuarto, la falta de pruebas. Teniendo en cuenta el punto anterior, si alguien te da una indicación, más allá de que no hagas repreguntas, simplemente hacela, no dudes, probala a fondo, no la juzgues, porque tenés que tener en cuenta que quienes te están tomando el casting, sea para una película o serie, que pueden ser un director, un asistente de dirección, un jefe o jefa de casting, en ese caso están midiendo a un futuro compañero de trabajo. Y si es una situación de un casting de publicidad, lo que están tanteando es cuán disponible sos vos como actor o actriz para trabajar con ellos. Por lo tanto, siempre probá algo y probalo a fondo. Ya tendrás la oportunidad en la cual te digan no, menos o más. Todas las opciones que nombramos me gustaría agruparlas en el rango de variables que el actor o la actriz en algún punto no puede manejar. Ahora, sí hay un rango súper importante que los actores y actrices sí pueden manejar, pero eso va a quedar para un próximo video. Si te gustó este video y querés que sigamos con esta serie de videos, poné me gusta, recordá suscribirte al canal, tocar la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video y comenta abajo por qué no vas a castings. Dejanos en claro cuáles son los motivos por los cuales no vas, así los podemos charlar quizás en un próximo video. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Now the sunshine brings the light. Fill me out.
With a flame, I will let you